Bendiciones para todos. Estamos una vez más iniciando una nueva semana en nuestro ministerio personal delante de la presencia de Dios. Este es el lunes, inmediatamente después al primer domingo de Cuaresma. Recuerdo que esta institución de Cuaresma, esta idea litúrgica del tiempo litúrgico es un llamado a la conversión. Siempre vamos a estar allí siendo llamados a la conversión. Se trata de 5 domingos previos al Domingo de Ramos, donde nosotros en toda la catolicidad del mundo, y yo creo que se ha hecho ya una institución en todo el cristianismo, recordar y conmemorar cada uno desde su perspectiva el ministerio de Cristo Jesús. Estas alocuciones definitivamente han causado algunas inquietudes en algunas personas. No todos los que nos miran son espectadores desprevenidos, sino que siempre han estado ellos muy atentos a escuchar cuál es la diferencia. Una de las preguntas que me hacen con mucha frecuencia es el por qué yo siempre aparezco en estas intervenciones en vivo sin clériman y sin atuendo episcopal. Bueno, eso es más una postura personal. Hay personas, ministros, obispos y sacerdotes que siempre están vistiendo su traje clerical. Bueno, de hecho hay una normatividad al interior de los estatutos de la Iglesia que así lo determina, ¿no? Que el pueblo debe tener siempre el derecho a saber que está hablando con un hombre consagrado a Dios en el ministerio. Eso está bien así. Les digo que es una postura personal porque de alguna manera esta última tendencia del posmodernismo es inevitable advertir que está tendiendo o ha tendido siempre a una desclerización de la Iglesia. Esta jerarquía que se ha utilizado más asociada a la mitología, más asociada a lo imaginario, a lo mítico, que a lo realmente funcional dentro de la Iglesia. Ha hecho que la Iglesia sea blanco de una cantidad muy grande de críticas, no todas infundadas, muchas, yo diría la mayoría, con mucho fundamento. Así que creo que lo que realmente importa es el momento litúrgico, donde el obispo es obispo, el sacerdote es sacerdote y el diácono es diácono. Y eso es cuando estamos en el oficio divino en el altar. Cuando nosotros estamos compartiendo la vida de Dios, somos un bautizado más de la Iglesia. Tenemos un ministerio diferente al ministerio que cada uno de ustedes como laicos puedan llegar a ostentar dentro de la Iglesia. Y digo yo que hay un ministerio laico que está enmarcado en el sacerdocio común de los fieles. Somos una iglesia de reyes y sacerdotes y de hecho todos nosotros como miembros de la iglesia, máxime ustedes que no tienen una orden sacerdotal, disfrutan o están allí enmarcados dentro de ese sacerdocio común. Y lo otro es que cada uno de ustedes por el bautismo tiene un ministerio específico. Ministerio es una labor, es un mandato a servir, claro, de parte de Dios. Así que todos nosotros tenemos un ministerio cristiano que atender, unos desde las órdenes sagradas, otros desde la institución del matrimonio, otros desde diferentes posturas donde Dios les ha ubicado. Así que cada uno de nosotros debe comprender cuál es su ministerio específico en el rol de actividades donde Dios le ha permitido iniciar, desarrollar y continuar su vida cristiana. Bueno, esa es mi postura. Pienso que ser obispo no me hace una persona diferente. Tengo unas responsabilidades diferentes delante de Dios de acuerdo a mi ministerio. Así como Johan tiene las suyas, Marta tiene las suyas,
Carmen y María Isabel tienen las suyas. Es decir, cada uno de nosotros tiene, vuelvo y repito, un ministerio que desarrollar delante de Dios, y ese ministerio es siempre orientado al servicio. Es un ministerio de amor, todos somos hijos de Dios y todos estamos llamados a compartir a Dios desde la abundancia, desde la oportunidad, desde las opciones que Él ha marcado en nuestro corazón a partir de nuestro ministerio. Así que espero que no haya sido muy ambigua esa explicación, pero ojalá quienes me han estado preguntando que por qué razón no uso el clériman, muchas veces es por eso. A veces lo uso porque tengo inmediatamente de otro tipo de reunión que ya exige un carácter un poco más formal. Pongamos cuando alguien me pide que le confiese, cuando alguien me pide que le oriente en situaciones difíciles de lucha y de influencias malignas en su vida y cosas así por el estilo, sobre todo cuando no hay confianza con esa persona. Y entonces es necesario darle un poquito más de formalidad al asunto. Sobre todo para que el impacto psicológico en la persona que habla conmigo sea diferente, para que no quede en el imaginario de esta persona que simplemente está hablando con otro pastor más o con otro líder más. Muy bien. Dentro de este orden de ideas me han hecho otro tipo de preguntas. Se ha levantado una gran inquietud por conocer un poco más de cerca la iglesia anglicana. Hay mucha desinformación, vuelvo y repito, sobre el verdadero ethos anglicano, y hay en Latinoamérica sobre todo una confusión muy acentuada porque sin formación, yo diría el 90-95% de los sacerdotes que fungen como sacerdotes anglicanos no son realmente anglicanos de formación, pues son anglicanos de nombre, pero no de formación, porque ellos asocian la iglesia anglicana con la iglesia romana o con la iglesia ortodoxa. De hecho, hay algunos que dicen ser obispos anglicanos y fueron ordenados diáconos por un obispo ortodoxo, sacerdotes por un obispo católico independiente. Hay iglesias católicas independientes en varios países y finalmente terminan siendo consagrados obispos, yo no sé de dónde, por algunos obispos igualmente indoctos que dicen ser anglicanos. Entonces ya se presentan como anglicanos, pero con mucho honor ellos dicen: a mí me consagró diácono un obispo fulano de tal, ortodoxo, y ok. Y esas mixturas son las que hacen que muchas personas estén completamente desorientadas en lo que se refiere al anglicanismo. Anglicanismo no es más que un gentilicio, significa Inglaterra, la iglesia de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra no es la iglesia católico romana. Lo que nació en Inglaterra fue la comunión anglicana, que fue un intento exitoso de confluir en una forma de oración única, en una forma de devocional, perdón, de expresión de la espiritualidad única, tanto de iglesias evangélicas como de iglesias de corte católico. Estas iglesias de corte católico básicamente fueron representadas por la Iglesia Episcopal Escocesa, que fue la que tomó el liderazgo de esta comunión anglicana. Por eso ustedes en la Iglesia de Inglaterra encuentran que se habla de la Iglesia Alta, que es netamente de corte sacramental y católico, católico en el sentido de universal, no católico romano. Lo verdaderamente católico es lo que ha sido creído por todos en todos los tiempos y practicado por todos en todos los tiempos, según San Vicente de Lernis. Entonces, esa es la catolicidad, la fe única, la fe universal de la Iglesia, y consideramos que la Iglesia universal definió sus dogmas, sus principios de fe en los primeros 4 concilios que se celebraron después de la muerte de Cristo. Allí están el credo niceno, el credo apostólico constantinopolitano, y también está el marco de fe concreto
respecto a la forma en que nos debemos relacionar con algunas personas reconocidas por un nivel de consagración muy particular al cual la tradición de la Iglesia les ha llamado santos, sin dejar de hacer la la aclaración de que para el apóstol Pablo, o sea, para el ministerio apostólico de la Iglesia, toda la Iglesia es santa. De hecho, Pablo inicia muchas de sus cartas hablándole a los santos de tal parte, a los santos que se encuentran en tal parte, a los santos que están allí o allá. Así que no había en la mentalidad del apóstol Pablo ese concepto deformado de santidad en una persona como el que nos hemos eh, acostumbrado a recibir a raíz de ciertas influencias y visiones muy particulares, sobre todo de la Iglesia de Roma, que como latinoamericanos no podemos desconocer que forma parte o formó parte de nuestra primera concepción y visión espiritual en nuestros años iniciales, en nuestros años primeros. Bueno, hablando, discúlpenme, de reforma, estamos hablando de que en algún momento de la historia, entre siglo XV y XVI, Martín Lutero dice, es un monje romano, un sacerdote romano, dice, no puede ser esto así. Hay muchas cosas en la iglesia que hay que cambiar, que hay que reformar, pero no estaba en su mente ni por un segundo fundar otro género de iglesias. Simplemente él quería reformar lo que ya había, algo que el orgullo y la vanagloria de los líderes romanos en aquella época no resistió y calificaron la reforma como herejía y protestar. La palabra protestar no era protestar a Dios, no era protestar a la fe, era simplemente protestar al dogma, protestar a lo que nosotros tenemos instituidos como iglesia. Así que en ese sentido, la palabra protestante pasó a ser vista y enseñada en el común de la catolicidad romana como algo peyorativo, como algo que no debía tocarse, ni siquiera acercarse, ni mucho menos. Eran completamente herejes. Y así lo dejaron claro en el concilio celebrado después de la Reforma, en el Concilio de Trento, que pasó a la historia con el nombre de Contrarreforma. Allí en esa contrarreforma se establece con mucha más fuerza aquellos puntos sobre los cuales Martín Lutero reflexionaba y decía que había que hacer ciertos cambios en la iglesia. Pero ellos dijeron, no, al contrario, usted está errado, usted está siendo guiado por un demonio que lo que quiere es dividir la iglesia, usted es ¿cómo se llama? Un apóstata de la fe, y así lo vamos a tratar. Y así fueron entonces tratados y siguen siendo mirados los hermanos que acogieron ciertas tesis de reforma. Desafortunadamente, esa propuesta de reforma no se captó bien dentro de la Iglesia romana, ni tampoco por algunos teólogos sucesores en esa misma línea de pensamiento de reforma de Martín Lutero. Ellos terminaron apoyándose en esas 90 tesis que Martín Lutero esgrimió para hacer sus propias conjeturas y formar sus propios grupos eclesiales. Pasó el evangelio de ser el evangelio del amor, de ser el evangelio de Jesucristo, a ser el evangelio de las doctrinas. Respecto a eso, quiero aclararles hoy que Cristo Jesús no es testigo de Jehová. Cristo Jesús no es un mormón. Cristo Jesús no es un adventista del séptimo día, ni mucho menos es católico romano, ni es anglicano, ni es miembro de la iglesia presbiteriana, ni qué sé yo. Cristo Jesús es el Hijo de Dios que bajó del cielo, el Verbo,
encarnado, aquella persona que fue eh, encargada de establecer el reino de Dios en este mundo, con un solo propósito: devolverle a Dios lo que el pecado le había quitado, esa hegemonía que Dios por derecho propio tenía sobre la creación hecha. El hombre pecó y la creación fue maldita, fue sujeta a vanidad, y se instauró en la creación el reino del mal. El reino de Dios se perdió cuando el hombre pecó. Y eso fue lo que Cristo vino a remediar. Nada tiene que ver con que algunos piensen que Cristo Jesús es solamente Dios, que no hay Trinidad, que hay un Dios de una sola cabeza y no un Dios de tres cabezas. Eso no tiene que ver con que los unos por allá digan que es que hay que guardar el sábado y no el domingo, que hay que continuar con algunas normas dietarias del Antiguo Testamento, como lo hacen algunas denominaciones muy respetadas. Y también tampoco tiene que ver eso con que creamos que si María tuvo más hijos, que si María no tuvo menos hijos, que son cosas secundarias. Si los tuvo o no los tuvo, no es una disertación que vaya a aportar a tu santidad. La Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y saber si María tuvo o no tuvo más hijos no te va a aportar un solo milímetro ni un solo componente más a tu nivel de consagración a Dios. Al contrario, peligrosamente te puede llevar a consagrarte a María, y ahí sí estarías incluyendo en un pecado grave. El hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, y al único espíritu que debe consagrarse todo ser humano es al Espíritu Santo de Dios. No estamos nosotros diseñados, ni fuimos diseñados para consagrarnos al espíritu de ninguna persona humana, por virtuosa que haya sido. Eso sí debe quedar bien claro como doctrina bíblica fundamental. Así que ese tipo de consideraciones doctrinales empezaron a definir las diferentes posturas eclesiales que nacieron en la Reforma. Y hoy quiero llamar la atención en el sentido de que Cristo Jesús no es una doctrina, Él es un mensaje de vida. Que no podemos seguir hablando de resurrección, porque en términos reales, la resurrección es un regreso a esta vida de tiempo y espacio, sujeta a tiempo y espacio y en carne y hueso. Verbo y gracia es lo que le sucedió a Lázaro. Lázaro escuchó el llamamiento a la vida que Jesús le hizo, salió del sepulcro, fue desatado por los discípulos de Jesús y continuó viviendo entre los mortales. Algún día seguramente Lázaro volvió a morir, y esta vez ya definitivamente. Jesús no resucitó bajo esa perspectiva o concepción errada que la teología tuvo por muchos años. Jesús fue glorificado, recibió un cuerpo glorificado, un estado de vida de glorificación. Esta glorificación de Jesús involucraba su cuerpo. Su cuerpo y su espíritu fueron glorificados. Así que de allí nosotros tenemos que deducir que un día nosotros vamos a ser también llamados a la presencia del Señor, y nuestros cuerpos van a ser devueltos del mar, devueltos de la tierra, devueltos de las aguas, donde quiera que estén nuestras cenizas mortales. La naturaleza tiene que devolver esa sustancia y de nuevo formar nuestro cuerpo. Nuestra alma, entonces, que está durmiendo, esperando ese momento, de nuevo va a unirse a su cuerpo, y vamos a estar en esta condición en la presencia de Cristo Jesús en su segunda venida. Vamos a estar allí atentos a recibir su juicio. Allí es donde vamos a ser aprobados para vivir con Él en un estado de glorificación por la eternidad, o vamos a vivir con Satanás en el infierno por la eternidad.
Esa es la auténtica, clara y pura doctrina bíblica. De allí, en eso tiene que estar de acuerdo todo el mundo, porque eso es exactamente lo que está diciendo la Escritura. Otras interpretaciones no son definitivas para tu salvación, ni le van a aportar a tu santidad. Creer que las almas están dormidas es una postura, pero creer que las almas están en un purgatorio, como lo propone Roma, quemándose de a poquitos a fuego lento, purificando las faltas, el daño que causaron o que se causaron a sí mismas cuando estaban en vida, y luego llegar al juicio divino, ese es un absurdo. Eso no existe en la Biblia. Esa es una invención medieval que yo no sé con qué propósito se enseña, pero no es una postura abiertamente bíblica. Es una interpretación. Unos dicen las almas están dormidas, los otros dicen no, no están dormidas, están quemándose de a poquito a fuego lento en el purgatorio. Y entonces ellas tienen una naturaleza que no comprendemos. Por un lado están purgando y pagando por los pecados que cometieron, pero por otro lado aparentemente parece que tienen canal teléfono rojo con Dios. Entonces, vale la pena orar y dedicarle novenas a las ánimas del purgatorio para que ellas vayan donde Dios por un ladito y hagan milagros y hagan cosas buenas para nuestra vida particular. No sabemos si realmente están purgando lo que están purgando. Y por otro lado, dice, espérese un momentico, Dios, yo voy a dejar de purgar 5 minuticos, voy a ir por este otro lado a su presencia. Aquí usted y yo nos vamos a poner de acuerdo para bendecir a Alejandro y yo vuelvo aquí a seguirme quemando pasito. Esas estupideces, perdónenme la expresión, no te aportan nada a tu santidad. Así que hoy quiero llamar la atención al hecho de dejar bien claro que debemos luchar para que el Evangelio deje de ser un cuerpo doctrinal y se convierta en un mensaje de vida. Las iglesias se aferran a sus puntos de vista doctrinales, a sus tradiciones, a sus formas de interpretar ese mensaje de vida llamado Evangelio, que no es otra cosa que el mensaje que restauró el reino de Dios en la tierra. De allí que yo siempre he insistido en decir que no es lo mismo usted ser parte de el gobierno de una iglesia a ser parte del gobierno de la naturaleza del reino de los cielos. Usted puede ser parte del reinado de una iglesia, pero no ser parte del reinado de Dios, del reino de los cielos, o viceversa. Eso no excluye la iglesia. Eso no quiere decir que debemos menospreciar la iglesia. No, la iglesia definitivamente es humana y la mente humana es una mente finita. Es imposible pretender que toda la naturaleza de la riqueza del mensaje de Dios, todo el nivel de revelación divino, perfectamente puede ser o debió haber sido asimilado por diferentes personas que Dios utilizó como instrumentos en los inicios de la evangelización. Obviamente, el hecho de ser seres humanos, el hecho de haber sido seres libres, el hecho de haber sido seres individuales por creación divina, los constituyó en cierto tipo de filtros de interpretación. Así que no es malo yo escuchar el evangelio que predica un pastor el domingo y obviamente él como ser humano le está imprimiendo a esa predicación, a esa cosmovisión, su punto de vista, su espiritualidad, su experiencia, lo que él considera que debe ser tenido en cuenta enfáticamente por su congregación. Eso está bien, porque el Espíritu Santo obra multifacéticamente en toda su iglesia. Pero no quiere decir eso que sea 100% palabra de Dios. Nunca una predicación va a igualar al texto leído. Ustedes y yo tenemos que ser bien claros en eso.
Nunca una predicación va a igualar la perícopa del evangelio que usted y yo leemos. Lo que usted y yo leemos es la palabra del Dios inmutable y perfecto. Esa palabra que es como una espada de dos filos que corta hasta lo más profundo. Esa palabra que tiene poder para cambiar, para liberar, para transformar. Esa palabra que es inmutable y perfecta. Nunca el texto leído, el texto revelado, puede ser igualado a la interpretación homilética. Me estoy refiriendo a las homilías. Así se llame Francisco de Asís, así se llame Juan Pablo II, así se llame Alejandro Guevara, así se llame como quiera que se llame. No es palabra de Dios. Es una ilustración personal de Alejandro, de Juan Pablo II, de Francisco de Asís, de quién sabe quién, acerca del texto. Ilustración que es tan válida en ellos como puede ser tan válida en Águeda, en Rosalba, en Rocío, en Carmen, en Marta, porque todos compartimos el mismo bautismo, porque todos compartimos el mismo nivel de unción, porque en Dios no hay acepción de personas, porque en Dios no hay una santidad categorizada. Este es más santo que este, y este es más santo que este, y este es más santo que este. No, Señor, eso no existe en la mente divina. Así que tenemos que despojarnos de esa cantidad de residuos, de basura espiritual que no dejan como virus que nuestro disco duro esté perfectamente sincronizado con el mensaje de Dios. Estamos claros en eso. Lamento que alguien en este instante haya abandonado esta conexión. Y es lógico. Este es un mensaje que no necesariamente tiene que ser atendido por todo el que lo escucha. Es simplemente nuestro punto de vista como iglesia anglicana, pero no es palabra de Dios oficialmente hablando. Estamos haciendo algunas claridades, creemos nosotros en sentido común, para hacer un llamado, una exhortación a todo el que nos escucha, para dejar a un lado los rudimentos de las doctrinas impuestas, de las interpretaciones del mensaje y ponerle cuidado a lo que es realmente el mensaje. No sé si hoy estoy siendo muy ambiguo o si esto que estoy diciéndoles es perfectamente entendible y comprensible para ustedes. Hay una fuerte tendencia a polemizar en las redes sociales. Muchos me escriben en Facebook: atrévase a hacer un en vivo y deje subir personas para que entremos en una sana controversia. A esas personas yo les digo, hace muchos años yo entendí que yo no voy a ir al cielo a través de controversias. Yo no estoy aquí para estar defendiendo doctrinas, ni mucho menos. Si usted quiere conectarse y hablar conmigo, no necesariamente tiene que ser un en vivo. Escríbame a mi WhatsApp y con mucho gusto programamos una videoconferencia y hablamos. Pero hablemos de cosas de fondo. Hablemos de cómo ser más santos. Hablemos de cómo aprender a amar. Hablemos del misterio de Cristo. Hablemos de cosas que tengan realmente sentido para edificar nuestra fe. Pero no nos pongamos a hablar de tonterías, de que si realmente la Iglesia de Inglaterra la fundó Enrique VIII o no, o que si Pedro realmente es el sucesor de Cristo y el vicario de Cristo en la tierra, y usted se va a quedar adoctrinado toda la vida diciéndome que sí. Yo le voy a decir que no, que el vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, y ahí nos vamos a quedar sin encontrarnos nunca. ¿Y qué va a beneficiar eso a las otras personas que nos estén viendo en un en vivo? ¿En qué estamos ayudando? En nada. De razón, Pablo exhortaba a las comunidades diciendo que no se enfrasquen en discusiones vanas de doctrinas que para nada edifican.
Hemos convertido nuestra fe, hemos convertido a Dios en un foco de polémica. Hemos aprendido de alguna manera a defender como si fuéramos musulmanes una idea de Dios. Y ha creado eso tanto odio y tanta división en medio de, de los hombres. Ha hecho eso tanto daño a través de la historia. Hoy todavía seguimos siendo víctimas de eso. Y esa predisposición a defender ideas y posturas ideológicas, doctrinas y puntos de vista particulares, ha hecho que nosotros, en la sana convivencia social, en lo que tiene que ver con lo político, sigamos los mismos modelos. Colombia es un país dividido por el odio. Los de izquierda odian a los de derecha y los de derecha odian a los de izquierda. Y todos los días tienen la misma orientación estos mensajes de estos políticos. No hay campaña electoral que se haga de acuerdo a ideas, a propuestas claras. No, ese tipo de ideología se perdió. Tenemos que ganarnos el corazón de los votantes con doctrinas de odio. ¿Por qué un liberal vota? No sé, por la conveniencia de su caudillo, porque las ideas liberales ya realmente están muy difusas. ¿Dónde quedó la doctrina liberal, ideológicamente hablando, desde una sana interpretación filosófica? ¿Dónde quedó el marxismo? ¿Dónde quedó la responsabilidad antropológica de las tesis de Marx, de Engels? Fueron pensadores hace ya varios años. Hay quienes todavía siguen sus banderas. Están ideologizando el mundo. Pero yo desde la academia quisiera preguntarles dónde está la responsabilidad antropológica de ese discurso. Han pasado ya años y yo creo que ya hay elementos históricos para definir hasta dónde era cierto y hasta dónde no era cierto, hasta dónde se justificaba pensar así en ese momento y cómo podemos abstraer eso a la realidad presente. ¿Será que estamos hablándole a la misma sociedad? ¿Será que estamos hablándole a los mismos incultos de antes? En esa época la cantidad de analfabetos era mucho más alta que la de hoy. Lo mismo sucede con el Evangelio. Nos quedamos en los rudimentos, nos quedamos hablando de ideologías, nos quedamos hablándole a públicos que pareciera que tuvieran una mentalidad medieval. Y no podemos seguir predicando el Evangelio en términos de la Edad Media. No podemos seguir predicando un Evangelio de temor, donde la única visión de los cristianos es demonios y ángeles que vienen a hacerme favores a mí. Y eso si yo hago esto, hago aquello. En dos palabras, tengo que estar constantemente comprando, agradando a un Dios malo, a un Dios indefinido, indecible, a través de actos mágicos para que me pueda bendecir, si Él quiere, si Diosito quiere. Tenemos que hacer una revolución cultural, una cultura teológica adaptada a este mundo presente, despojada completamente de todo tipo de doctrinas y acompañada de un análisis crítico y serio de lo que fue la intención de Dios al enviar un discurso al cual llamó la palabra de vida. ¿Hasta dónde ese discurso en el Dios inmutable, en el Dios de todos los tiempos, hoy puede seguir cambiando, hoy puede seguir transformando y hoy puede seguir liberando tu vida y la mía en medio de una sociedad abstraída, capturada e ideologizada por quienes se apoderaron de las diferentes posturas místicas
religiosas en las diferentes iglesias. Cristo Jesús, vuelvo y repito, no es adventista, no es testigo de Jehová, no es católico romano, no es anglicano, Él es Dios. Él es universal. Él no resucitó, Él no vino de nuevo a ocupar un cuerpo mortal, Él fue glorificado. Así que estar en contacto con ese Dios, estar en contacto con Cristo, es estar en contacto con su gloria. Y para nada la gloria de Dios tiene que ver con ideologías humanas, con intereses humanos, con pretensiones de reinado y de poder social y económico temporales, como evidentemente se han convertido muchas de nuestras iglesias. Quiero orar con ustedes, ya agoté mi tiempo, quería compartirles específicamente con respecto a esto algo, si me lo permiten, en esta semana volveré a tocar el tema, pero consideré importante hacer estas aclaraciones por una cantidad de mensajes que todos los días recibo, sobre todo los fines de semana. Personas que se creen muy espirituales, muy autorizados para iniciar determinadas hilos de conversación, de disputa y de polémicas que invitan a hacerlo públicamente y que desde mi perspectiva no es exactamente lo que Dios me ha llamado a hacer, ni es el camino para establecer el reino de Dios en este mundo. A esas personas, con mucho gusto les invito a establecer contacto directo conmigo, a agendar un tema específico que no tenga que ver con estas cosas que acabo de denunciar, que tenga que ver más bien con la experiencia de la santidad y el amor de Dios, y que podamos, como hermanos en Cristo, retroalimentarnos de esa experiencia de amor de Dios y sacar conclusiones para enriquecer nuestros ministerios y compartir con nuestras comunidades. Si es así, bienvenido todo el que quiera hablar conmigo, pero no vamos a entrar en polémicas. No es nuestro llamado a hacer ese tipo de cosas tan burdas, tan elementales y permítanme, sin ofender, tan retrógradas que ve uno permanentemente en los modelos de evangelización y en los modelos de presentación de muchas iglesias y denominaciones cristianas. Oremos. Padre que estás en el cielo, santificamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque en nuestro corazón está el deseo de que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Hay en este instante mucha inquietud en nosotros, porque al llegar a esta afirmación sabemos que no necesariamente se está haciendo tu voluntad en la tierra y necesitamos comprender de una manera más amplia y holística cuál es tu voluntad. Eso implica redimensionar el concepto de salvación y de santidad, la concepción de la vida eterna, redimensionar nuestro origen divino. Padre, gracias, porque sabemos que independientemente a nuestras dificultades de comprensión, debida a el estrago que ha hecho el pecado, una cultura de pecado en nosotros, independientemente a nuestras rebeliones, a nuestras majaderías, tú sigues siendo nuestro proveedor. Siempre estás poniendo el pan en la mesa y siempre estás atento a no permitir que las circunstancias terminen definitivamente con nosotros. Allí está tu fidelidad y tu amor. La perfección de tu amor está allí. Permítenos conocerte más en profundidad, Señor. Aprender a discernir tu presencia. Aprender a cuestionarnos con cuidado y con prudencia. ¿Cuál es tu propósito en nuestra vida?
llegar a estos niveles de comprensión individualmente. Estamos convencidos que nos hace parte de ese remanente que tú estás llamando y estás extrayendo de todas las denominaciones cristianas. En todas las iglesias hay personas que tú estás llamando de esta manera tan particular y silenciosa a formar parte de un grupo de hombres y mujeres que te buscan, te viven, te adoran y te comprenden de una manera diferente. Gracias, oh Dios, por esta mañana que inicia, por esta semana, por cada uno de mis hermanos, por los problemas particulares que tienen. Los pongo en tus manos, los pongo en tu presencia, Señor, para ser bendecidos, para ser tocados, para que ellos puedan ser testigos de tu voluntad salvífica, para que sean abiertos sus ojos y puedan comprender de qué manera estás allí con ellos, que no les has dejado solos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias de nuevo por este día. En lo personal, por estos mis hermanos, por mi ministerio, por mi comunidad eclesial. Y gracias sobre todo por permitirnos vivir una vez más en este día la dimensión de tu amor. Amén. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, que estén muy bien. Amén, bendiciones. Amén.